Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, estudiaremos hoy un final. Ahora, las aperturas son un elemento importante en el ajedrez. ¿Por qué razón? Si jugamos mal la apertura y perdemos, no llegaríamos al medio juego. Y en el medio juego, por supuesto, si también empleamos una estrategia mala, un desconocimiento de las teorías de las estructuras de peones, de las columnas abiertas, en general de toda la estrategia del ajedrez, no llegaríamos al final. Pero si vencemos todas esas etapas y no conocemos el final o los diferentes tipos de finales, prácticamente no hacemos nada. Por esa razón hay que estudiar los finales y tal vez a eso se refería el genial cubano José Raúl Capablanca, de la importancia que tiene estudiar los finales. Vamos hoy a estudiar una partida entre Emanuel Lasker y Nimzowitsch, ganada por este último en el torneo de Zurich en 1934. Cuidado con el peligro del peón pasado alejado. Todos saben que el oponente de Nimzowitsch en esta partida era o fue el doctor Emanuel Lasker, quien obtuvo el título de campeón mundial en 1894 y lo perdió en 1921 ante Capablanca. Lasker fue uno de los mejores jugadores de finales de todos los tiempos, pero no pudo aguantar en este final de apariencia inofensivo con tan solo 3 peones por bando. No pudo oponerse al peón pasado alejado. Aquí debemos mencionar que ser muy hábil en los llamados finales técnicos simples, como esto, es el sello distintivo de un maestro estratega. ¿Cuál es la naturaleza de la ventaja de las negras en esta posición? Podríamos decir, en pocas palabras, tiene un peón pasado alejado en H5. Este peón está muy distante de los peones del ala de dama. En contraste, el peón blanco de E4 está mucho más cerca de ellos. Esto significa que las blancas nunca pueden permitir el cambio de caballos, puesto que un cambio de caballo llegaría a un final de reyes y peones que explicaremos a continuación. Este final, donde juegan las blancas, realizaron el movimiento caballo G5. Ahora, imagínense si las blancas en lugar de este movimiento hubieran hecho la aparentemente obvia jugada del rey a D4. Esto habría sido un error. ¿Por qué? Porque permitiría a las negras cambiar, simplificar inmediatamente el par de caballos. ¿Cómo? Bueno, sencillamente proponiendo el cambio primero con caballo F8. El caballo tiene dos opciones nada más, o una tercera que sería capturado por el rey. Veamos, si el caballo se retira a G5, vamos a ver qué pasa. Puesto que el cambio de caballo por F8 y rey por F8 sería algo similar a lo ocurrido en la partida, con la diferencia que el rey de las negras va a quedar ahora más retrasado que en la línea principal del análisis que estamos haciendo. Este final es completamente perdido, como analizaremos a continuación, debido a lo distante que está el peón de H5 y el peón de E4 está muy cerca del ala
de dama. Por lo tanto, el rey negro, cuando lo capture, podrá ir inmediatamente a capturar los dos peones del ala de dama de las blancas. Así que el caballo huye a G5, pero entonces se produce el siguiente jaque: caballo E6 jaque, caballo por E6 y rey por E6. El blanco aquí puede ir a por el peón de H5, pero mientras tanto el negro puede capturar el peón de E4 y luego capturar, como habíamos mencionado anteriormente, los dos peones del ala de dama de las blancas. Por ejemplo, vamos a poner una posible continuación: rey E3, A4, un movimiento también importante puesto que fija los dos peones del ala de dama. Rey F4, H4. El peón amenaza con irse a dama y cualquier jugada que hagan las blancas, entonces el rey va a ocupar la casilla E5. Rey G4 y ahora rey E5. Se cambian los peones. El rey captura el peón de H4, que ha desaparecido ese peligro, pero su rey ha quedado muy lejos del ala de dama. Y ahora el negro captura rey por E4 y su rey ha quedado muy cerca de los dos peones del ala de dama y serán capturados inmediatamente. Así que cualquier final de rey y peón puro está ganado para las negras. Esto significa que el caballo negro puede intimidar a su oponente ofreciendo un cambio sabiendo que debe ser rechazado. Y de esa forma el caballo de las negras puede mejorar su posición, digamos. Por lo tanto, el caballo blanco siempre debe ceder el terreno al adversario. Si eso no fuera suficiente problema, el caballo es una pieza que está particularmente mal equipada para luchar contra un peón en la columna A o en la columna H. Esto se debe a la falta de casillas para maniobrar alrededor de estos dos peones que están en el borde del tablero. Como se verá en el desenlace de esta partida, el caballo de las blancas ni siquiera puede sacrificarse para eliminar el peón H pasado. Eso es un detalle importante que veremos a través de este final, que no debe perderse. Bien, debe verlo hasta todas sus consecuencias. Después de caballo G5, caballo E5. El caballo utiliza una casilla de bloqueo. Esto del bloqueo lo podremos tratar en vídeos más adelante, que es un tema muy importante en la estrategia del ajedrez, no solamente en el medio juego, sino también en el final. Pero basta decir aquí que el caballo domina el centro e inmoviliza el peón pasado de las blancas. ¿Quiénes jugaron ahora? Rey de 4, atacando el caballo que fue defendido con rey de 6. Ahora, caballo H3. Aquí no hay muchas variantes o alternativas por parte de las blancas. Ahora el negro hace un movimiento que ya habíamos mencionado anteriormente, A4. Con esto se fijan los dos peones del ala de dama, con lo cual le resta mucha movilidad. La idea general es con el rey abrirse camino para que el negro pueda, en alguna de las variantes, capturar esos dos peones. Por el contrario, si llega un momento en que el rey de las blancas, por ejemplo, se ubica en C2 para impedir la captura de esos peones con el rey, entonces el rey de las negras, que estaría en C4, podría ir a D4 y capturar el peón de E4 y marchar hacia el caballo
de las blancas que está en el borde del tablero. Por lo tanto, eso es lo que pudiera pasar. Es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando se enfrenta un jugador como Ninsowi al genio Emmanuel Lasque. La partida continuó con caballo F4 y H4. Ahora el caballo debe estar atento a este peón y estará esclavizado en la banda del tablero y tiene que jugar caballo H3. Ahora un movimiento muy sutil e importante. Las negras jugaron B6. Es necesario saber mantener reservas de tiempos con los peones. Recuerdo que eso se ha mencionado en muchas ocasiones, en algunos vídeos también que yo he planteado, que los finales de caballo son similares a lo de los peones puros y un tiempo de reserva puede representar la victoria o el empate. Imagina que en este momento las negras hubiesen lanzado su peón a B5 rápidamente, con el objetivo de tenerlo más cerca de la promoción. Pero podría seguir la continuación caballo F4 y ahora caballo C6 jaque. Las blancas pueden retirar su rey a C3 manteniendo los peones de flanco de dama defendido, bien defendido, como rey C3. Y ahora, si las negras van a por el peón de E4 con rey D4, rey E5, entonces viene un jaque doble. Caballo G6 jaque capturando el peligroso peón de H4 y el juego puede o seguramente concluye en empate. Por lo tanto, Ninsowi se demora en un movimiento de modo que hace retroceder al rey del caballo del contrario, mientras el caballo blanco está ubicado en H3 en lugar de F4, donde no puede dar este jaque. Veamos entonces la continuación de la partida con B6, una jugada muy sutil y buena. Caballo F4. Naturalmente, las blancas intentan ahora evitar ceder terreno al rey contrario y mueven este caballo. Ahora sí es importante y necesario jugar B5. Ya con esto el caballo está en H3 y no nos va a dar el posible jaque en la peligrosa casilla G6 capturándonos el peón. Ahora sigue la continuación que habíamos visto anteriormente, caballo C6 y rey E3. Gracias a la pérdida de tiempo, o mejor dicho, a la reserva de tiempo que se hizo con B6, ahora la continuación de las blancas rey C3 no es nada saludable, puesto que sigue igualmente rey D4 y las blancas no pueden mover su caballo a G6, puesto que está muy distante. De ahí la importancia de haber perdido el tiempo que se ganó después al tener el caballo alejado en H3. Siguiendo la partida, rey E3, rey C5. El rey se dirige hacia el ala de dama con el fin de capturar estos dos peones, pero lógicamente el contrario lo evita con rey D3 y ahora se inicia otro ataque al ala de dama. Ya tenemos, aquí podemos hablar o mencionar el tema de las dos debilidades. En este final hay una debilidad que es para las blancas el peón de H4. Hay que crear otra debilidad. En esta variante que vamos a mostrar ahora, se va a tratar de crear una debilidad tanto en el peón de A3 o en el peón de B2. De lo contrario, el rey de las negras puede ir al otro
sector del tablero capturar el peón de E4 e ir por el caballo. Así que comienza el ataque en el ala de dama para crear una segunda debilidad. Podríamos preguntarnos o decir aquí precisamente que podemos apreciar que las negras tienen la ventaja del peón en la columna H, pero ¿por qué? Esto significa que los peones del ala de dama de las blancas tienen que convertirse en objetivos. Ya lo mencionamos anteriormente. Esto ahora es un objetivo nuevo. Las negras tienen como objetivo fundamental ir al ala del rey para capturar el caballo y promover su peón. Una de las características de las posiciones simplificadas, como es el caso este, es que una ventaja de un lado del tablero se transmite al otro flanco. Aquí el caballo blanco está muy lejos del ala de dama, mientras que el caballo de las negras puede mantener paralizado el peón de E4 al mismo tiempo que ayuda a las acciones en el ala de dama. Por eso es importante la calidad de la movilidad de las piezas. El caballo de H3 es muy malo porque está lejos del ala de dama donde podría defender a sus peones. Y el rey o el caballo de las negras en E5 puede bloquear ese peón y maniobrar, controlar el ala de rey y el ala de dama. Pero sigamos la partida. Después de ese movimiento siguió A por B4 jaque. Veamos qué hubiera pasado si las blancas no capturan aquí. La otra alternativa era mover su caballo a F4, pero esto es contestado con B por A3, B por A3. Se ha creado nuevamente una debilidad en A3. Sigue caballo E5 jaque, rey C2 y caballo C4. Con lo cual el peón de A3 va a ser capturado y ya serían dos peones en la columna A y H a favor de las negras. Por lo tanto, la mejor defensa es simplificar estos peones de la dama con A por B4, sigue rey por B4, rey C2, caballo D4 jaque. Dos alternativas tienen las blancas como mejores. En la partida jugaron rey B1. Veamos si este rey se lanza hacia el centro a atacar el caballo con rey D3. Seguiría caballo E6. Fíjense que este caballo domina al caballo contrario que no puede ir ni a F4 ni a G5. Rey C2 impidiendo que el rey de las negras entrase en B3. Pero sigue entonces rey C4 como habíamos mencionado al principio que movimos los reyes. El rey de C2 defiende el peón de B2. Pero el rey de las blancas, de las negras, ahora va hacia D4 y a E4 para capturar el peón enemigo de E4. Así que la otra alternativa fue la de la partida rey B1, manteniendo la defensa del peón. Y siguió caballo E6. Una buena jugada. Una de las citas de Ninshowitz cuando se opuso a un peón pasado fue: primero hay que contener el peón pasado, primer paso. Luego bloquearlo, hay que bloquear el peón pasado y finalmente destruirlo. Ese es el principio del bloqueo de Ninshowitz: contener, bloquear y destruir. Con el caballo negro en E6 no se puede defender el blanco con caballo G5, puesto que el caballo controla estas dos casillas, F4 y G5. Además, como veremos pronto,
el hecho que el caballo blanco se le nieguen esas dos casillas hace posible la secuencia ganadora en este final. El caballo de las negras pudo haber ido también a C6 para buscar el bloqueo del peón en E5, pero con caballo E6 se consuma la tercera etapa, la destrucción del peón. Ya ese peón ha sido bloqueado, ha sido frenado, ha sido bloqueado y ahora va a ser destruido en la tercera etapa por medio del movimiento que veremos más a continuación, rey C4 y rey D4. Por lo tanto, caballo E6 está bien, puesto que además mantiene un futuro bloqueo de este peón para que no pueda avanzar y facilitar el traslado del rey para la captura del peón de E4. Siguió el blanco con rey A2. Si él hubiera esta jugada la hace con el fin de ir a por el peón de A4 y tratar de crear un peón pasado en B2, en la columna B. Si hubiera jugado de otra manera, por ejemplo con rey C2, entonces el rey de las negras iría a C4 con el fin de dirigirse al peón de E4. Las blancas aquí tiran una trampilla, no le queda más jugada que caballo G1. Entonces, contra eso, lo correcto es caballo G5, con lo cual se le va restando casillas al caballo enemigo. Y el rey está dispuesto a ir a D4 y capturar el peón de E4, o si avanza a E5, capturarlo también en E5, mientras el caballo permanece aislado. Pero, ojo, aquí no es bueno ir a destruir o capturar rápidamente el peón con rey D4 por el jaque doble caballo F3 jaque, con lo cual después del movimiento del rey, el blanco captura el peón de H4 y se obtiene un empate. Por lo tanto, caballo G5 es la jugada correcta en esta variante. Ahora, en la partida habían jugado rey A2 para ir a por el peón de A4, puesto que sabe que las negras van a por el de E4 con rey C4, rey A3 y ahora rey D4. Esto permite un peón pasado en la columna B a las blancas, pero Ninsowi calculó esto bien hasta el final, hasta obtener la victoria. Veamos, continuó con rey por A4 y rey por E4. El final se ha simplificado sobremanera, solamente queda un peón por bando, pero la calidad de los peones es diferente. El peón de H4, como habíamos dicho, los peones de H y de A son más difíciles para un caballo luchar contra ellos, mientras que el peón de B, que ahora avanzó, por ejemplo, avanzó a B4, este peón es más fácil de controlar por el caballo que el de H4, porque el caballo puede maniobrar alrededor de este peón, pues tiene columnas para moverse, tiene espacio para moverse. Ahora, siguió rey F3. El caballo prácticamente está atrapado. La amenaza fundamental es rey G2 para capturar el caballo. Siguió ahora B5, no hay otra opción que avanzar con ese peón. Y siguió, como habíamos dicho, rey G2. Después de rey G2, no hay otra opción que intentar avanzar el peón B. B6, pero sigue rey por H3. Después de B7, caballo C5 jaque
captura el peón pasado y se acabó la partida. Aquí, si no hubieran avanzado ese peón, si hubiesen, digamos, jugado aquí en este momento rey b4 con el objetivo de evitar ese jaque, las negras sencillamente controlan muy fácilmente el avance del peón, mientras que el rey de las negras, una vez que se quite delante del peón, este marchará victorioso hasta h1 promoviéndose a dama. Aquí, después de rey g2, el Lasker abandonó. Esta, como anécdota, esta fue la única victoria de Ninšović contra un genio que había dominado la escena del ajedrez durante su infancia y de hecho durante muchos años después. Por lo tanto, Ninšović sin duda estaba ansioso de no dejar escapar esta victoria entre sus dedos. Había ganado una ventaja posicional significativa en el medio juego y luego se le presentó la oportunidad de simplificar y llegar al final donde hemos comenzado, de 3 peones por bando y un caballo. De ahí la importancia de conocer las aperturas, las estrategias en el medio juego y valorar qué tipo de final nos conviene para simplificar las piezas. Así, ¿cómo podía estar seguro Ninšović de que no estaba dejando a Lasker fuera de la derrota, ya que la ventaja de las negras, un peón alejado en h5 contra un peón pasado en e4, no parece tan significativa? Después de todo, las blancas solo necesitaban liquidar los 3 peones negros para empatar y entregar su caballo, pero eso no ocurrió. Parecía que Ninšović había tomado una decisión arriesgada al simplificar. Él no sabía si simplificar el juego o no, como si hubiera la más mínima posibilidad de empatar por parte de Lasker. Un mago de finales como Lasker seguramente encontraría la posibilidad de hacer tabla. Puede ser que Ninšović lo hubiera resuelto todo por sí mismo sobre el tablero, aunque esto sería una increíble hazaña de cálculo, o esperaba lo mejor basado en su conocimiento general de finales. El peón pasado me da oportunidades de ganar. Eso es un concepto general del ajedrez. No puede haber calculado tal vez todo esto que ha ocurrido, pero sí el concepto de un peón pasado alejado en la columna H le podría dar la victoria. Pero lo más probable es que su valor y seguridad vinieran de tener un modelo específico a seguir. ¿Qué quiere decir esto? 23 años atrás de esta partida que ocurrió en 1934, Capablanca había demostrado que el final, que estudiaremos en otro vídeo, era ganador para las negras, teniendo también un peón alejado en la banda del tablero. Este ha sido un vídeo tal vez un poco extenso, algunas explicaciones anecdóticas como estas al final, pero pienso que es un final instructivo que nos permite conocer, tanto como mencionábamos al principio, bien las aperturas para pasar a un medio juego y en el medio juego saber qué piezas hay que cambiar, simplificar o cuáles no para pasar o no a un final ventajoso o de tablas. Espero que le haya sido de utilidad. Recuerde, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo siempre en el momento de su publicación. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo de Ajedrez Capablanca. Muchas gracias y chao.